Queridos amigos, les quiero dar la más cordial bienvenida al tercer capítulo del podcast Pensar es Existir. Soy Juan Reyes y estoy transmitiendo desde Viña del Mar. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito acerca del libro 1984. Vamos a hablar también acerca de lo que es la persuasión, la prueba social, algunos problemas matemáticos y la realidad de algunas tribus que hoy día viven completamente aisladas de la civilización. A la cuenta de 3, entrarás en otro estado. No importa el lugar físico donde te encuentres, solo importa lo que puedes lograr con tu mente. Deja que las dudas fluyan por tus venas. Deja que tus preocupaciones desaparezcan, porque estás conectado a Pensar es Existir en 1, 2 y 3. Iniciando despegue a planeta 1984. Repito, iniciando despegue rumbo a planeta 1984. Recuerde que debe llevar su cinturón de seguridad abrochado. Se estima que estaremos en el planeta 1984 en aproximadamente 20 segundos. Base, ¿me escucha? Cambio. Iniciando aterrizaje. Abrir compuertas. Bienvenidos al planeta 1984. Los invito a descender de la nave. Ya había visto a muchos de sus amigos desaparecer en la habitación 101, donde se les arrancaban sus convicciones, donde se les quebraba y se les hacía renacer, convertidos en autómatas que no se cuestionan, que no buscan la verdad, sino que solo repiten lo que se les enseña. Él no pensaba lo mismo que el partido. Detestaba las telepantallas. Detestaba haber nacido para cumplir la voluntad del gran hermano. La policía del pensamiento estaba tras él. Sus días estaban contados. Si no piensas igual a ellos, eres un enemigo. Deseaba desaparecer de aquella oscura versión del mundo en la que le tocó vivir. Sentía rabia con George Orwell por haberle condenado a estar para siempre viviendo en esa distopía. Ya no quería ser un personaje del libro 1984. Quería abrazar la libertad. Qué gran novela es 1984. 1984 es un libro que leí hace como 3 años, un libro bastante conocido, de un autor cuyo seudónimo es George Orwell. 1984 habla de un mundo ficticio en el que la verdad es manipulada. Hay un partido que dictamina cuál es la verdad, qué es lo que debe o no debe pensar la gente. Incluso se monitorean los pensamientos de la gente, y quienes no acepten la verdad que se les impone son castigados. 1984 representa una distopía. Yo no tenía idea qué significaba distopía, lo busqué por ahí y entendí que una distopía es una versión ficticia del mundo indeseable, una versión del mundo a la que no nos gustaría llegar, y eso es justamente lo que plantea el libro. Hoy día, gracias a internet, gracias a los celulares, es mucho más fácil que lleguemos a un 1984. ¿Por qué?
Porque hoy día es mucho más fácil, por ejemplo, monitorear qué es lo que hace la gente, qué es lo que piensa la gente y qué es lo que lee o cómo se informa la gente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si de un día para otro Google se echara a perder y los resultados que mostrara solamente correspondiesen a cosas incorrectas o a verdades sesgadas acerca de tales o cuales temas? ¿Qué ocurriría? O sea, nosotros finalmente lo que aceptamos como cierto, lo que aceptamos como verdad, al final del día va a depender no necesariamente de cómo transcurrieron los hechos, sino de cómo se procesó esa información, cómo se editó y cómo se publicó en los medios más relevantes. El tema de la verdad es un tema muy complejo. Uno piensa que tiene acceso a la verdad o que sabe la verdad. Cuando yo veo la televisión, cuando yo veo las noticias, veo a algún político hablando, realmente yo no sé hasta qué punto creer todo lo que me están diciendo, pues difícilmente podemos acceder a la información o acceder a los hechos de primera fuente. Muchas veces una misma cosa, un mismo hecho, tiene muchos puntos de vista diferentes. Alguien puede describir una cosa de una manera o con una connotación positiva y otra persona con una connotación negativa. Y ahora, ¿cuál de las dos visiones es la verdad? La visión que va a llegar con más fuerza a los medios o que va a ser recogida por la mayoría, ¿no? El verdadero nombre de George Orwell es Eric Blair. Él fue un periodista y escritor británico que falleció en el año 1950. Su libro fue publicado en 1949. Por lo tanto, él no pudo vivir para ver el éxito y la influencia que tuvo su libro. Ahora, esto de 1984 me parece que tiene mucha conexión con lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, en parte. El escándalo de la NSA, por ejemplo, todo el tema del espionaje que realizan algunos gobiernos, el seguimiento, la escucha de las llamadas telefónicas de la gente, el análisis masivo de datos y toda la red de vulnerabilidades que hay en los sistemas computacionales para que cualquier agente especial pueda llegar y entrar y revisar qué hace cada uno. Por lo tanto, es un tema, el tema del gran hermano, entre comillas, es un tema que hoy día es tecnológicamente factible. Hoy es tecnológicamente factible escuchar y saber qué hace una persona todo el día. Basta con que la persona ande con su celular, basta con que el celular esté intencionalmente intervenido. Yo podría apagar mi celular y sin embargo podría seguir transmitiendo a través de internet lo que yo estoy hablando y sin que yo nunca me entere. O sea, realmente hoy día está la tecnología para espiar a la gente a todo nivel y es un tema importante. O sea, ¿por qué es un tema importante? Porque si hay alguna entidad, alguna organización, alguna persona que pueda conocer qué es lo que hacen los demás, qué es lo que hacen sus enemigos, qué es lo que leen sus enemigos, qué decisiones van a tomar, esa persona tiene un poder muy grande para influir en lo que va a ocurrir y para mover las piezas para que las cosas se acomoden a su favor. Yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, ¿qué me importa a mí? Yo no tengo nada que ocultar, me da lo mismo que me espíen. Pero eso no es el tema de fondo. El tema de fondo aquí es que el conocimiento es poder. Si yo sé, supongamos que yo soy el gobierno y hay un montón de políticos que son contrarios a mi doctrina, a mi pensamiento, si yo sé qué es lo que hace cada uno de ellos, con quién hablan, dónde van, yo perfectamente puedo intervenir su vida de alguna manera o puedo armar un montaje para perjudicarlo. Si yo pudiera entrar a su correo electrónico, incluso yo podría inventar mensajes que no existen, podría grabar una conversación, sacarla de contexto para arruinar su carrera política y sacarme un enemigo del camino. Entonces, el hecho de que alguien tenga acceso a la información de todos los demás le da a esa persona poder para hacer muchas cosas que no necesariamente tienen que ser buenas. Entonces es mejor, yo creo,
de alguna manera limitar esa habilidad de las autoridades o de quien sea para espiar, para monitorear, hacerla funcionar bajo ciertas condiciones y muy estrictas, porque o si no entramos a ese problema. Un político puede usar, ¿cierto?, estos mecanismos para ganarle a su adversario. Un empresario puede usar estos mecanismos para perjudicar a su competencia o para quitarle los clientes a su competencia, y así un sinfín de situaciones poco éticas que se pueden dar con el manejo de esta información. La información es poder, por lo tanto hay que limitar de alguna manera esto, y la situación que vimos hoy me recuerda mucho a este libro, 1984, que por cierto recomiendo a todo quien sea amante de la lectura y de la ciencia ficción. Es un libro de grata lectura y recuerdo que no era un libro extremadamente largo. Se pasa muy rápido y la historia te engancha. Tiene el sistema de manejo de información más avanzado en todo el universo conocido. En potencia, podría hablar más de 10 idiomas diferentes, inventar infinitas historias fascinantes, conocer la historia mundial, cómo funciona un reloj atómico y cómo cocinar buena comida tailandesa. Usa este sistema maravilloso principalmente para ver televisión. Retomando la temática de los principios de persuasión de Robert Cialdini, vamos a hablar hoy día del principio de la prueba social. La prueba social dice que cuando hay una situación de incertidumbre, las personas tendemos a imitar lo que hacen los demás. Esto explica muchos comportamientos que transcurren durante las catástrofes. Por ejemplo, típicamente en un terremoto o cualquier desastre natural, se ve que las personas comienzan a saquear tiendas y a hacer cosas absurdas, como por ejemplo robarse un televisor, cuando ni siquiera es algo de primera necesidad. ¿Por qué las personas hacen eso durante las catástrofes? Una explicación podría estar relacionada con esto de la prueba social. Es una situación de alta incertidumbre, yo no sé qué hacer, pero veo que un montón de personas está entrando a la tienda y sacando cosas, voy a hacer lo mismo. Algo muy interesante que podría estar relacionado con la prueba social es el tema de los suicidios. Se sabe estadísticamente que cuando hay una noticia acerca de suicidios, la cantidad de suicidios aumenta, ¿ya? Esto podría estar vinculado al concepto de prueba social, según Robert Cialdini, porque puede que las personas que estén indecisas respecto a si atentar contra su vida o no, decidan hacerlo al ver que otras personas también están haciendo lo mismo. De hecho, hay una correlación, por ejemplo, si en el diario aparece que personas de tercera edad se están suicidando, aumentan los suicidios de personas de tercera edad. O si son personas jóvenes las que aparecen en las noticias que se suicidaron, aumentan los suicidios de las personas jóvenes. Y también aumentan la cantidad de accidentes. Entonces, hay una correlación ahí y que también podría ser explicada tal vez por este principio de prueba social. Hay otra cosa interesante de esto que se llama la ignorancia colectiva. Que pasa que a veces una persona necesita ayuda y nadie le ayuda. Por ejemplo, en la calle alguien le está dando un infarto y todos pasan por el lado y nadie hace nada. Esto también se explica por el tema de la prueba social. Yo no sé, tengo incertidumbre si esto realmente es una emergencia o no, pero veo que los demás no están haciendo nada, entonces yo no hago nada. Entonces hay que tener ojo con eso, porque muchas veces puede hacer que nosotros mismos caigamos en ese error y no ayudemos a alguien que necesita ayuda porque vemos que nadie más lo está ayudando. Ojo con eso. De hecho, recomiendan que si a ti te está pasando algo, por ejemplo, te está dando un infarto, te estás sintiendo mal en la calle, para evitar que la gente no te ayude, tú tienes que decirle a alguien claramente, por ejemplo, oye tú, el de gorro rojo, ayúdame, me está dando un infarto. Y ahí ya le dejas a alguien con la responsabilidad de hacerlo y no va a ocurrir esto de la ignorancia colectiva. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la persuasión? Bueno, esto se ocupa en marketing, por ejemplo. Si vas a hacer un folleto, un afiche, alguna cosa para promocionar un producto, si se coloca en el afiche que este producto está siendo ocupado por tantas personas, o por tales o cuales personas, esto
gatilla el tema también de la prueba social. O sea, yo veo que hay más gente que está ocupando esto, yo veo que esto funciona. Otras personas decidieron comprar o adquirir este producto o servicio, por lo tanto, es más probable que yo haga lo mismo. Muerte, no te enorgullezcas. Aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, no lo eres. Porque aquellos a quienes crees poder derribar no mueren, pobre muerte. Y tampoco puedes matarme a mí. El reposo y el sueño, que podrían ser casi tu imagen, brindan placer, y mayor placer debe provenir de ti. Y nuestros mejores hombres se van pronto contigo, descanso de sus huesos y liberación de sus almas. Eres esclava del destino, del azar, de los reyes y de los desesperados, y moras con el veneno, la guerra y la enfermedad. Y la amapola o los hechizos pueden adormecernos tan bien como tu golpe, y mejor aún. ¿Por qué te muestras tan engreída entonces? Después de un breve sueño, despertaremos eternamente y la muerte ya no existirá. Muerte, tú morirás. Hoy leí un artículo en bbc.com que me dejó pero muy triste y que me dejó avergonzado acerca de la raza humana. Comentaban que hace poco, en Perú, en una zona que bordea la selva amazónica, aparecieron algunas personas de una tribu con la que no se tenía contacto desde el año 96. Era una tribu totalmente aislada de la sociedad actual. Y estas personas venían huyendo de la selva muy atemorizadas. Entonces consiguieron a un lugareño que hablaba un idioma parecido al de esta tribu y que se pudo comunicar con estas personas, quienes le dijeron que los ancianos de la tribu habían sido asesinados y que las chozas y sus lugares de donde ellos viven habían sido quemados por algunas personas desconocidas. Entonces ellos, en su temor, huyeron y fueron al lugar que ellos sabían donde había civilización y se acercaron. Entonces el artículo hablaba acerca de que para las tribus que viven actualmente en el mundo aisladas de la sociedad, establecer contacto con la civilización es algo que les da mucho miedo. No es que ellos vivan solos o vivan aislados porque les gusta estar solos o les gusta la soledad o porque no les gusta nuestra manera de vivir. Es simplemente porque nos tienen pánico. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque estas tribus usualmente están expuestas a encontrarse con gente muy peligrosa. En medio de la selva se pueden encontrar con guerrillas, con narcotraficantes, con personas de mal corazón que simplemente van y le disparan a un nativo, lo raptan o queman su hogar, porque ahí no hay ley, no hay nadie, o sea, no hay nadie que los proteja. Y usualmente estas personas que viven alejadas de la sociedad tampoco van a tener un arma o no necesariamente van a ser violentas. Entonces es un tema que me dejó muy, muy triste, muy conmovido, y también la historia que contaban, un caso que ocurrió en Brasil, de un hombre que vive solo en la selva. No sé si al día de hoy estará vivo, pero fue el año 96 cuando se le vio por última vez. Él estaba solo y no dejaba que nadie se acercara. Y disparaba flechas. Y se presumía que mataron a toda la tribu y solamente quedó él. Se presumía que fueron algunos granjeros o personas que vivían en los alrededores quienes asesinaron a estos indígenas, y él quedó solo. Por lo tanto, tenía pánico del mundo el hombre y no dejaba que se acercara a nadie. Entonces decían que era muy triste porque ellos están acostumbrados a que cuando va un extranjero, a que ocurran cosas malas o a que sea un encuentro hostil. Incluso encuentros bien intencionados, por ejemplo, misioneros que van a dejar Biblias, llevan enfermedades, por ejemplo,
porque el sistema inmune de estas personas que viven en medio de una selva totalmente aislada del mundo es distinto al nuestro. A ellos los puede matar una gripe o alguna enfermedad que nosotros ya tengamos controlada. Por lo tanto, es muy fácil que nosotros, por solo hecho de acercarnos a ellos, ya les transmitamos una enfermedad y matemos a la mitad de su población. Así que me dio mucha pena este artículo saber que hay gente que está viviendo en medio de la nada, haciendo su propia patria ahí, y que llegue gente tan mala a arruinarles la vida y abusar de ellos. Eso está pasando hoy día y ojalá que de alguna manera se les pueda proteger a estas personas. Les tengo un reto matemático, pero que requiere tiempo, porque no es un problema trivial. Apareció en las Olimpiadas de Matemática de la Universidad de Colorado el año 1996. El problema dice así: 93 bolitas se mueven en una línea, 59 de ellas se mueven de izquierda a derecha con una rapidez v. Las restantes 34 bolitas se mueven de derecha a izquierda hacia el primer grupo de bolitas con una rapidez w. Cuando dos bolitas chocan, ellas intercambian su rapidez y la dirección de su movimiento. ¿Cuál es la cantidad total de colisiones que va a ocurrir? Ahora va un problema un poco más sencillo, el problema del ratón hambriento. Un ratón gana 2 gramos de peso cada día que come queso y pierde 3 gramos de peso cada día que no come queso. Si el ratón al cabo de 20 días ganó 5 gramos de peso, ¿cuántos días estuvo el ratón sin comer? Y llegamos al final del tercer capítulo del podcast Pensar es Existir. Muchas gracias por haber escuchado. Recuerden que si quieren aportar al podcast pueden enviarme sus artículos, podemos grabar. Compartan el podcast en Facebook si lo encontraron interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast todo desafinado. No quiero que se olviden de 1984. Tampoco quiero que se olviden de la prueba social. Y tampoco caigan víctimas de la ignorancia colectiva. No le vayan a pegar una gripe a un nativo. Acuérdense de resolver los problemas que les dejé. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Ya es muy tarde y me voy a acostar. Chao, chao, chao. Adiós.